yo quisiera celebrar que estemos debatiendo este tema. Qué bueno que no haya vetos ni temas vedados y que ojalá podamos hacer una discusión con altura de miras, con respeto, en un tema muy complejo que no se da afortunadamente en blanco y negro y requiere de muchas distinciones. Quiero afirmar con mucha claridad, porque hay una trayectoria y una coherencia de 80 años, que en la democracia cristiana no hay dos opiniones en cuanto al valor del derecho a la vida como un principio fundamental, piedra angular de nuestra civilización y nuestra cultura. Sí, señor, una cultura de la vida, una civilización de la vida. Por eso la democracia cristiana combatió una dictadura durante 17 años en defensa del derecho a la vida, cuando más de 3.000 personas fueron asesinadas. Por eso la democracia cristiana concurrió con todos sus votos de senadores y diputados a fines de los años 90 para abolir la pena de muerte en defensa del derecho a la vida. Y por eso la democracia cristiana, como lo hemos ratificado en nuestro último congreso del año 2007-2008, es contraria a legalizar la eutanasia y el aborto. A partir de la constatación, porque esa es la pregunta que hay que hacerse, de que el estatuto jurídico, desde un punto de vista ontológico, es decir, del ser de las cosas, de lo que llamamos embrión o feto, nos hace preguntarnos qué es exactamente lo que hay allí, en el vientre materno. ¿Es una cosa? ¿Un órgano más de la mujer? No. ¿Es una persona? No necesariamente. La Constitución no protege el derecho a ser persona, protege y garantiza el derecho a la vida. Y ciertamente lo que hay allí, desde el momento de la concepción, es la gestación de una vida humana. Por lo tanto, hay un valor humano que proteger, hay un derecho humano que proteger, que es fundamental, insisto, piedra angular de nuestra civilización y nuestra cultura. Y por cierto, que esta discusión, junto con afirmar ciertos principios, en nuestro caso, la defensa irrestricta del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tiene que plantearse situaciones más complejas, situaciones límites, situaciones excepcionales. Y a la pregunta que nos convoca en esta sesión especial, quiero responder derechamente a título personal. ¿Puede interrumpirse el embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre? Es decir, el llamado y mal llamado, como voy a argumentar, aborto terapéutico. Mi respuesta es categórica: sí se puede. Ciertamente que yo por lo menos aplaudo de pie la conducta heroica de la mujer que decide continuar con su embarazo, aún a riesgo de su propia vida. Pero obviamente la ley no puede exigir de una conducta heroica. Algunos piensan que este tema está resuelto, ya sea porque la práctica médica y los protocolos médicos, lo que es efectivo, tienen una solución a este respecto desde el punto de vista médico, no legislativo, lo que es cierto, como porque aparentemente estaría resuelto en el proyecto sobre femicidio, al contemplar el estado de necesidad. Sin embargo, a mi juicio ello no es suficiente, porque esa norma es una norma general, y hay que consagrar legislativamente lo que es esa práctica, lo que son esos protocolos que efectivamente permiten intervenir para salvar la vida de la madre, aun cuando se siguiere la interrupción del embarazo. Con los senadores Mariano Ruiz Esquida, Andrés Saldívar, Jorge Pizarro y yo hemos presentado un proyecto sobre esta materia. ¿En qué sentido? Porque aquí hay mucha confusión. ¿Qué es el aborto desde el punto de vista médico? La interrupción del embarazo. Esa no es la definición de aborto desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista penal es la interrupción del embarazo con la intención positiva o deliberada de poner fin a la vida del que está por nacer. Supone el dolo, es un delito. Y aquí no estamos en la situación de un delito. Este es el principio que en la doctrina y en la filosofía moral se conoce como el principio de doble efecto. Es decir,
Hay un efecto positivo, buscado, deseado, intervenir para salvar la vida de la madre, y hay un efecto no deseado, no buscado, la interrupción del embarazo y de la vida del que está por nacer. En ese sentido, no es ni aborto ni terapéutico de lo que estamos hablando. No es aborto porque no es la intención positiva o deliberada poner fin a la vida del que está por nacer, sino que es salvar la vida de la madre, cuando existe un riesgo demostrado de que corre peligro, a consecuencia de lo cual se produce la interrupción del embarazo. Por lo tanto, nuestro proyecto, que es un cuarto proyecto que desgraciadamente no se va a ver en la tarde, porque ni siquiera se ha puesto en tabla en la Comisión de Salud, y no culpo a nadie. Digo que nuestro proyecto como senadores demócratas cristianos resuelve este tema de salvar la vida de la madre, ¿no es cierto?, a consecuencia de lo cual se produce la interrupción del embarazo. ¿Cuál es el problema con los tres proyectos que estamos viendo y que vamos a ver en la tarde con más detención? Sobre el proyecto de los senadores Girardi y ex senador Ominami, quiero decir lo siguiente con mucha franqueza y con mucha tranquilidad. Me basta con leer su fundamentación para rechazarlo de plano. Fíjense lo que dice. Parte diciendo que lo que ha impedido esta discusión son, comillas, los principios y prejuicios filosóficos y religiosos del judeocristianismo, cierre comillas. Es decir, los que estamos contra legislar seríamos depositarios de este prejuicio, no convicción, de 5.000 años de historia judeo-cristiana que impediría una discusión que en todo caso, me adelanto a decirlo, no es religiosa, es filosófica, porque la pregunta sobre el comienzo y el fin de la vida no es ni médica ni religiosa, es filosófica. Y añade en su fundamentación que estas convicciones sociales que ellos sostienen, y que yo respeto por cierto, en torno a esta iniciativa legislativa, tienen lugar, comillas, escúcheme bien, presidente, fuera de todo sesgo valórico, emocional, político o filosófico, cierre comillas. Es decir, en este proyecto no habría sesgo, no habría concepción filosófica. Bueno, y habla de legalizar el aborto llamado y mal llamado eugenésico, que en realidad es embriopático, porque es una patología, ¿no es cierto?, del embrión o del feto. Estas materias eugenésicas han llevado a dramas en la historia sobre selección de la especie y otras, aduciendo graves taras físicas o psíquicas, me imagino que se refiere a malformaciones. En fin, desecho ese proyecto por la sola fundamentación, que es realmente mirar en forma peyorativa a quienes pensamos distintos de una manera intolerante e inaceptable. El segundo proyecto de Matei y el senador Rossi despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas y se acerca mucho más a lo que nosotros queremos en lo que se refiere a la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre, el mal llamado aborto terapéutico, ya hablaré sobre ello, pero añade en el mismo proyecto el tema de la inviabilidad fetal o llamado aborto embriopático, que obviamente es otra discusión de distinta naturaleza. Y el tercer proyecto, quiero decirlo también con mucha claridad, el senador Escalona se acerca muchísimo más a lo que estamos presentando con los senadores de la democracia cristiana, porque repone el artículo 119, derogado por un capricho o pataleta del almirante Merino el año 89, un proyecto, una ley que venía de 1931 y que fue modificada y perfeccionada en el 65 bajo el gobierno del presidente Frei Montalva. Y mi intención original, quiero confesarlo, es muy en la línea del senador Escalona, salvo que tiene un problema. Se podrá interrumpir el embarazo solo con fines terapéuticos, como decía el artículo 119 del Código Sanitario. ¿Y cuál es el problema? Que el fin terapéutico alude no solo a la vida de la madre, sino que a la salud de la madre. Y no solo a la salud física, sino que también psicológica de la madre. Lo que ha llevado en Europa, en la mayoría de los países, en que con este argumento se llega a legitimar y legalizar el aborto, incluso cuando corre riesgo la salud psicológica de la madre, depresión, etcétera. Y por lo tanto se abre una puerta, no solo una ventana, que realmente nos lleva también a desestimar este proyecto, que tiene muy buen fundamento, que se acerca mucho a lo que nosotros estamos proponiendo. Y por lo tanto, me parece, ¿no es cierto?, de toda lógica, que la Comisión de Salud, ojalá, porque este proyecto fue ingresado en el mes de octubre,
pueda poner en tabla este proyecto que hemos presentado 4 senadores de la Democracia Cristiana y que dice, comillas, no se considerará aborto porque no es aborto, porque no hay intención de poner fin deliberadamente a la vida del que está por nacer, porque no es dolo y por lo tanto no es delito. No se considerará aborto la acción destinada a salvar la vida, no la salud, la vida de la madre, cuando existiera un riesgo demostrado para la misma, si a consecuencia de ello, principio de doble efecto, efecto no buscado o deseado, se produjera la interrupción del embarazo. Para proceder de esa forma, se requerirá del consentimiento de la madre, hay que agregar eso, no está en el proyecto que hemos presentado, obviamente hay que agregarlo, y de un informe de 2 especialistas registrados en la ficha clínica de la paciente. Yo quiero decir, señor presidente, que a nuestro modesto juicio, en esta discusión, ¿en qué es opinar? Senador, vamos a darle un minuto más, ya habíamos dado uno, y si gusta. Senador, un minuto más para poder... Es que termino, presidente. Termino... Al parecer, señor presidente, me dice el senador Gómez que me quedan 5 minutos, que son 15 en la discusión en general, pero voy terminando. De igual manera, el artículo 133. Entonces, yo, señor presidente, primero, aplaudimos como senadores de la Democracia Cristiana que este debate tenga lugar, que ojalá sea con altura de miras, de cara a la opinión pública, con respeto mutuo. Segundo, afirmamos con mucha fuerza el valor del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, frente al aborto y a la eutanasia. Silencio, por favor, en las tribunas. No corresponde que se aplauda o se pueda pifiar. Y finalmente, y le corresponde, claro, a la mesa. Y finalmente, señor presidente, he adelantado lo que seguramente será la reunión de la tarde, pero ¿por qué muchos vamos a votar en contra la idea de legislar, es decir, la idea matriz de 3 proyectos que a nuestro juicio no resuelven de manera adecuada esta materia? Y termino con lo siguiente. Nuestro partido, la Democracia Cristiana, no solo nunca ha estado cerrado, siempre ha estado en la vanguardia de estos debates. ¿O no fue acaso en el gobierno de Eduardo Frei Montalva en los años 60, cuando se introdujo en Chile los métodos anticonceptivos, en que se flexibilizó esa política de salud pública que permitió reducir casi en su totalidad la muerte, ¿no es cierto?, maternal por estos conceptos, que era una desgracia en esa época? Frei Montalva tomó el toro por las astas y fue denostado en su época, y avanzamos en esa materia. ¿No fue acaso, señor presidente, en el tema de la afiliación? Aquí está la ministra de Justicia en ese entonces, Soledad Alvear, con Eduardo Frei. Fui diputado informante de ese proyecto, que puso fin a la odiosa distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. ¿Cómo se nos trató de querer destruir la familia? ¿No fue acaso que con Mariana Elwin introdujimos la llamada ley de matrimonio civil o ley de divorcio, que después de 10 años fue debatida? Por lo tanto, bueno, la píldora haría el día después, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, en nuestro partido hay principios, el primero de los cuales es el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Lo defenderemos siempre, la vida humana, trátese de la dictadura de Pinochet, de la guerra de Irak, de la pena de muerte, de la eutanasia o del aborto. Y finalmente esperamos que el nuevo presidente de la Comisión de Salud, aquí presente el senador Gonzalo Uriarte, tenga bien poner en tabla ese proyecto que hemos presentado en el mes de octubre, para el cual desde ya expreso mi voto a favor. He dicho, presidente.